se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. No escucho. Buenos días amigos, amigas, estamos iniciando un nuevo programa de Son Politicón, qué gusto compartir con ustedes. El día de hoy estamos en una nueva reestructuración aquí de nuestro espacio en el estudio, así es que nada, simplemente estamos renovándonos y por supuesto un agradecimiento también a Marianela Paredes, que es la productora general de la radio y de alguna forma está siempre buscando mejorar e innovar cada una de las cosas que tenemos aquí internamente en la radio. También decirles que estamos llegando con la producción en este momento en los controles con Yesenia Tello, muchas gracias, y mi nombre Andrés Cefla. El día de hoy tengo una invitada muy especial, muy importante. Ella es parte del colectivo de antropólogas del Ecuador, es Marisol Rodríguez Pérez. Con ella vamos a hablar sobre las contradicciones que enfrenta o que surgen alrededor de la publicación del decreto 751 que el presidente Lenín Moreno había publicado el pasado 21 de mayo. Entonces, para eso estamos con Marisol Rodríguez. Ella ha trabajado ya desde el 2013, me estaba mencionando antes de empezar el programa, de que están trabajando permanentemente con los pueblos Tagaer y Taromenani. Así es que bienvenida Marisol, mucho gusto y gracias por estar aquí en nuestro espacio. Gracias a ustedes por invitarnos y poder hablar de estas cosas que no se escuchan mucho en los medios de comunicación. Muy bien, muchísimas gracias. Concretamente, esta es una noticia del 22 de mayo del diario El Universo. Aquí el presidente se señala, ¿no?, que el presidente Lenín Moreno modificó la delimitación de la zona intangible Tagaer y Taromenani del Yasuní mediante la firma del decreto ejecutivo número 751. El documento señala la reforma del artículo 1 del decreto ejecutivo número 2187 del 3 de enero del 2007, de ampliar la zona en 818.501 hectáreas, mientras que antes de este artículo se contemplaba 758.051 hectáreas. Este decreto surge tras la aceptación de la pregunta número 7 de la consulta popular de febrero del 2018, que planteaba el aumento de la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Esto en el discurso suena como interesante, ¿no? Sobre todo el pensar que se está reduciendo la zona intangible del Parque Yasuní. Sin embargo, al parecer hay algunas contradicciones y creo que sobre todo hay algunos conflictos que pueden generarse entre varias comunidades, sobre todo con
tengo entendido, con las comunidades guaraní y también con, digamos, con la zona donde se mueven los pueblos no contactados como Tagayari y Taromenani. Por favor. Bueno, el decreto es bastante engañoso, por decirlo menos. En realidad lo que pretende es esconder una vulneración de derechos que se está haciendo no solamente a los pueblos Tagayari y Taromenani, sino también a la naturaleza. Y es más, a todos los ecuatorianos y ecuatorianos que vamos a ser afectados también al reducir más, digamos, la protección de esta zona de amortiguamiento. O sea, el decreto es una forma de trampa como para que la gente no capte lo que está sucediendo. Por un lado, dice, nos fundamentamos en esta decisión popular que nosotros todos dijimos en un 67% que queremos que se amplíe la zona intangible. La zona intangible se creó para precautelar y cuidar la vida de estos pueblos Tagayari y Taromenani, pero lo que hace el decreto es aumentar 60,000 hectáreas y quitar el carácter de protección de la zona de amortiguamiento, que son 400,000 hectáreas. Entonces, por un lado aumenta 60,000 hectáreas, pero quita la protección de esta zona de amortiguamiento, que son 10 kilómetros de la redonda de la zona intangible, Tagayari y Taromenani. Y que vienen a dar más o menos como unas 400,000. Son 400,000 hectáreas. Entonces, estamos hablando que en realidad, en vez de aumentar, están disminuyendo la protección, porque en la parte formal aumentan 60,000 hectáreas de la zona intangible, pero la zona intangible tenía un cordón alrededor de 10 kilómetros a la redonda. Entonces, antes se prohibía cualquier actividad extractiva, en cambio ahora se dice, se prohíbe cualquier actividad extractiva como minería y como explotación forestal, salvo las plataformas petroleras, que son las que más destruyen y hacen daño. Y una vez llegadas las carreteras, las plataformas petroleras y todo eso, se dan las vías de ley, se da la contaminación, se da no solamente la contaminación de crudo que siempre se riega, sino que además hay una bulla, hay todo el tiempo un ruido que no permite que los animales estén tranquilos por ahí, y los pueblos Tagayari y Taromenani se alimentan de cacería. Entonces, al quitarles este carácter de protección de la zona de amortiguamiento, lo que está haciendo es reduciendo la protección. Entonces, estamos hablando de una regresión en derechos. Entonces, el decreto hace un amague como para confundirnos, ¿no? Decir, oh, qué lindo, se aumentaron 60,000. Pero en realidad, lo que se hizo, aumentar 60,000, se disminuye en 400,000. Aparte de que es como tramposo este tema de la zona de amortiguamiento, ¿no? Porque ahí se pueden implementar acciones que favorezcan a estas plataformas extractivistas. Antes estaba prohibido, vedado a cualquier actividad petrolera, entonces ahí ahora dicen, salvo las plataformas petroleras, que es decir, vamos a explotar el Yasuní, digamos, vamos a explotar toda esta zona que es la zona de amortiguamiento. Y justamente una zona de amortiguamiento tiene ese carácter de reducir los impactos para esta zona intangible Tagayari y Taromenani, que vamos a decir no es el único lugar donde los pueblos están presentes. Ellos están presentes en otros lugares que no han sido tomados en cuenta en la zona intangible. Entonces, la propuesta que teníamos varios colectivos que estamos trabajando por los derechos de los pueblos Tagayari y Taromenani es que se amplíe a todos los lugares donde se ha visto la presencia de estos pueblos. Entonces, eso debería haberse hecho. Entonces, por un lado, si bien se amplía, pero no se amplía a todos los lugares donde ellos, donde ha habido pruebas de que están, y por otro lado estamos haciendo una reducción. O sea, para ellos la CIDH dice que por ejemplo, que un plantío de uno de estos pueblos o dañar el bosque es lo mismo que como destruir una fábrica o destruir su casa de residencia, porque ellos son de lo único de lo que viven. Ellos no tienen ningún contacto, no tienen supermercados, farmacias ni nada. Todo para ellos, todo sus alimentos, sus medicinas están en el bosque, en la selva. El momento que estamos destruyendo los ecosistemas a través de estas plataformas petroleras, estamos afectando directamente la vida de estos pueblos, es decir, causando etnocidio y genocidio. Sin embargo, en la Constitución, digamos, en las leyes y la Constitución ahora se han hecho como más suaves los términos de etnocidio y genocidio. Antes era muy fuerte y nos decía que es cuando alguna persona, alguna persona interviene en estos territorios y puede destruir estos cultivos, puede tomar niños o niñas o puede causar matanza física a algunas de estas personas. Ahora nos ponen una cosa súper laxa en la ley en la que dicen serán causantes de etnocidio las personas que atenten
atenten contra la identidad cultural. O sea, es una cosa así muy, muy gaseosa, digamos, no se le puede asir por ninguna parte. Sin embargo, aún así, y dice, bueno, que demuestre sistematicidad. Y es lo que se está haciendo. O sea, sistemáticamente el Estado ecuatoriano está haciendo que los derechos de estos pueblos sean vulnerados. O sea, y el momento en que estamos vulnerando derechos está cometiendo etnocidio y genocidio. O sea, están matando no solamente las expresiones culturales, sino también físicamente a las personas. Entonces, nosotros hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad hoy día en la Corte Constitucional y bueno, esperamos que realmente se vea, porque por todo lado donde ustedes leen el decreto es inconstitucional. Es una regresión total de derechos de la naturaleza y de los pueblos Taguera y Taromenani. Concretamente, ¿con qué artículos entra en contradicción este decreto? Al parecer, muchos de los colectivos recogen el artículo 57 de la Constitución, que prohíbe toda forma de extractivismo, cuando en alguna región de la Amazonía haya indicios de pueblos en aislamiento voluntario. Justamente se va contra este derecho colectivo del artículo 57 de la Constitución, el penúltimo inciso donde está hablando de los pueblos Taguera y Taromenani. Y además estamos viendo que el Estado está incurriendo en una acción de racismo, porque es como decir, estos no importan, estos como son, entre comillas, salvajes, entonces no importa que se mueran, no importa que desaparezcan. El desarrollo del país requiere que este sacrificio, que alguien se sacrifique. Y nos podríamos preguntar, ¿es dable que digamos por el desarrollo del país y que salgamos, entre comillas, de la pobreza, es dable que cojamos a 100 personas que están pasando por la Plaza Grande y les asesinemos para que podamos salir de la pobreza? Eso es lo que están haciendo ahorita. No sabemos cuántos son los pueblos aislados, estarán entre 100, 200 personas. Entonces estamos cogiendo a este Dios del desarrollo y les estamos entregando la vida de entre 100 y 200 personas a santo de que vamos a salir de la pobreza. Cuando hemos visto una y otra vez que la explotación del petróleo no nos saca de la pobreza, simplemente es algo que favorece unas élites, es algo simplemente que hace que incluso se active la corrupción, que las coimas, que cada vez que se negocia un barril de petróleo hay alguien específico con mucho poder que se está ganando $4 o $7 por cada barril de petróleo, y al Ecuador no le llega nada, y lo único que le queda al Ecuador y a las poblaciones locales es destrucción, contaminación, es de los ríos con crudo, con aguas de formación. Ahora mismo tenemos en la Amazonía más de 500 mecheros, que el gas natural que sale de los pozos petroleros no se procesa, simplemente se pone un tubo y se empieza a quemar. Eso provoca hollín, eso provoca destrucción y contaminación y cáncer en esas poblaciones. Es altísimo el número de casos de cáncer de todo tipo y que tienen incluso... Y eso se ha vuelto como parte del paisaje natural, ¿no? O sea, es como lo normal. Ya sí. La gente piensa que es así. Y ve esos mecheros. Y claro, y la noche, qué bonito, qué espectáculo, pero en realidad están muriendo millones de insectos que posiblemente son polinizadores, que insectos que están haciendo que hayan frutos, que hayan alimentos en el bosque. Entonces estamos destruyendo, y cada insecto tiene una función específica en la cadena trófica, y si estamos alterando esto, estamos dañando la vida, no solamente de los animales, de los insectos y de la flora y la fauna y la población local, estamos dañando la vida del planeta. Estamos en pleno calentamiento global, y en vez de tomar acciones para disminuir ese calentamiento global, cada vez se toman acciones para seguir destruyendo la vida, y no se valora en esos daños ecológicos, esos daños que quedan para siempre, porque si nosotros vemos Texaco estuvo aquí desde 1970 hasta el 92, y dejó una destrucción que está hasta ahora, y eso no se puede revertir. Eso está, ¿dónde vamos a dejar toda esa cantidad de petróleo y de aguas de formación y de contaminación que están en esas piscinas en el nororiente ecuatoriano? No hay forma, es súper caro. O sea, es tan caro que la Texaco, siendo una empresa transnacional súper grande, ni siquiera pudo hacer una remediación. Lo que hicieron para disimular y para disque cumplir con lo que había quedado en que va a remediar fue poner tierra encima de ese montón de piscinas
piscinas con el crudo de desecho, que cuando llueve eso se rebalsa y se va a los ríos, se va a las fincas aledañas, incluso se contaminan las aguas freáticas. La gente está bañándose, está tomando esa agua, está preparando todos sus alimentos todos los días con esa agua. Y, por ejemplo, y eso que también le decía, o sea, la industria extractiva petrolera es sumamente contaminante, no solamente con esto del crudo, también es con las emisiones, con esto del gas, que provocan lluvias ácidas, provocan, como ese hollín, el hollín es cancerígeno. Entonces, todo eso está dañando. Y ahora vamos no contentos con lo que ya se hizo en el nororiente y que le decimos que qué horror la Texaco. La Texaco dejó ese modelo y Petroamazonas, Petroecuador lo sigue utilizando y todas las empresas privadas petroleras lo siguen usando de la misma manera. Entonces, no es nomás Texaco y que hay que reclamarle a Texaco. Ahorita mismo las empresas nacionales petroleras están haciendo absolutamente lo mismo, y lo mismo las empresas privadas con grandes capitales están tal vez disimularán, ya no harán piscinas, pero esas aguas, ese gas se sigue quemando en mecheros, o sea, sigue la contaminación. Eso vamos a estar, con este decreto se está llevando a la zona intangible. Intangible quiere decir que no se debe tocar, se debe dejar en paz y no hacer ninguna actividad ahí. Ahora ya estamos interviniendo en esta zona intangible, en esa zona de amortiguamiento, estamos quitando esa protección. Marisol, al día siguiente de que se emitió este decreto, el ministro de Recursos No Renovables, Carlos Pérez, había indicado que se está haciendo una mala interpretación de lo que dice el decreto y acoge lo que el pueblo decidió en la consulta. Entonces, ¿cómo ustedes pueden evidenciar estas contradicciones entre la Constitución, entre el decreto y, por supuesto, la consulta popular? Es que son discursos, es lo mismo, el ministro Carlos Pérez es lo mismo que un hombre mujeriego que tiene 3 novias y a todas les dice, tú eres la única, te amo, mi amor, y eres lo mejor que me ha pasado. Y al momento siguiente le está diciendo lo mismo a la otra novia y luego a la tercera. Entonces, eso es lo que nos dice el ministro. O sea, está basándose en ese decreto y fue una estrategia política súper bien pensada y muy pilas. Nosotros decíamos, ¿por qué no hay anexos en esta pregunta? O sea, ¿qué se traen entre manos? Pero no pensábamos que iba a ser tan perverso lo que se iban a hacer. Los anexos estaban para las otras preguntas. Los anexos estaban para ellos, o sea, para luego nos sacan con una varita mágica y entonces, como le digo, la interpretación, ellos nos quieren marear porque todo el tiempo su función es esa. Entonces, claro, aumentamos 60,000 hectáreas y disminuimos 400,000. Entonces, estamos quitando la protección de 340,000 hectáreas, así en crudo. Eso es. Había otro de los planteamientos de algunos de los colectivos que señalaban que esto también podría generar conflictos interculturales porque esta zona se está haciendo hacia el territorio de los guaraní. Entonces, ¿qué acciones plantean ustedes para contrarrestar este tema? Lo que pasa es que el decreto, además, o sea, no solamente está afectando al pueblo taguera y taromenani, sino que también está afectando a los guaraní, porque sin consultarles, sin decirles nada, están ampliando sobre el territorio guaraní, están ampliando la zona intangible, donde se está cuidando la vida de los taguera y taromenani. El territorio guaraní ya ha sido 1000 veces maltratado, 1000 veces se ha despojado a estos pueblos, ¿no? Se ha saqueado. El territorio de ellos venía desde el Napo hasta el Curaray, o sea, era toda esa franja gigantesca. Entonces, como los guaraní, después de haber sido perseguidos, esclavizados por la fiebre del caucho, entonces ellos pensaban que todo ser humano que no sea guaraní es un cowori, es un caníbal. Entonces ellos a cualquiera que se apareciera que no fuera guaraní le mataban, cuidando su territorio. Es como que a nosotros vemos en la casa que entran unos tipos armados y nuestros guaguas están durmiendo, nuestros hermanitos están ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos un palo, le golpeamos antes de que nos mate. Es lo mismo lo que hacían ellos. Entonces, el momento en que se redujo este territorio guaraní, como no lo podían hacer, digamos, ni con las petroleras, ni con los trabajadores que fueron ahí, se aprovecharon de una misión evangélica. Esta misión evangélica entró allá y les contactó, les dijo, Dios dice que ya no deben vivir así y vamos a llevarles, por favor, les vamos a traer para acá para protegerles. Entonces les quitaron de todo lo que es provincia de Orellana y parte de Pastaza y les llevaron hacia la parte
parte de Napo. Entonces, mientras ellos estaban allá, bueno, les dio poliomielitis, se murieron montones, hubo un desastre ahí, y cuando ellos dijeron, no queremos vivir así encerrados, no queremos vivir aquí, queremos regresar a nuestros territorios, entonces del rato que regresaron ya estaban las petroleras posesionadas, y como ya se habían abierto carreteras, ya estaban colonos en sus tierras, ya estaban otras nacionalidades incluso. Entonces, es eso lo que hace el Estado. El Estado despoja sistemáticamente a los pueblos indígenas de sus territorios. Y aunque haya constitución, eso no se respeta. Para eso sirven estos ardides legales como el decreto 751, que nos pretende marear o lavar el cerebro diciendo que se está aumentando, digamos, la cantidad de hectáreas de la zona intangible, que sí es cierto, se está aumentando, pero por otro lado nos está reduciendo muchísimo más de lo que nos está aumentando. Y por otro lado, se está poniendo actividades tan peligrosas para la vida de estos pueblos como las plataformas petroleras, que son la fuente de contaminación de agua, aire, tierra, de todas las personas, de toda la flora y la fauna de la zona. ¿Cómo han visto ustedes la respuesta de parte del máximo organismo de garantías constitucionales, que es la Corte Constitucional? Bueno, nosotros ahora hemos presentado, no sé cuál será la reacción, esperemos que, digamos, ellos, basándose en el estudio constitucional, realmente digan que este decreto es inconstitucional, que a todas luces es inconstitucional, aunque uno no sea experto, digamos, legal, esa no es nuestra experticia, nosotras somos antropólogas, pero solamente es de leer la Constitución y leer el decreto, y uno dice inconstitucional, 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 regresión en derechos. Entonces eso de ley, la Corte, como hay personas probas que están ahí, o sea, esperamos que hagan, den su determinación y digan realmente esto viola esto, y realmente este decreto es inconstitucional y se tiene que derogar. Ahorita mismo ya están ampliando las zonas petroleras, incluso hay compañeras que trabajan en la zona y nos han dicho que este decreto es para lavarse la cara, porque ya hay plataformas en la zona de amortiguamiento, plataformas de explotación petrolera. Entonces lo que hace este decreto es decir, todo está bien, estamos de acuerdo a la ley y aquí no pasa nada. Muy bien. Ustedes ya llevan, como les decía al inicio, desde el 2013 trabajando en este tema. Puntualmente, ¿qué trabajos nomás o investigaciones han recogido desde el momento que ustedes están? O sea, nosotros, bueno, somos un colectivo, es un trabajo de voluntariado, nosotros no recibimos dinero de nadie, lo hacemos por nuestra conciencia, porque vemos que se están violando derechos sistemáticamente, y cuando apareció en el 2013 esta matanza, que hasta ahora no se determina si fueron 30 o 40 personas de los pueblos Taguera y Taromenani asesinadas, fundamentalmente niñas, niños y mujeres, que cuando se mata una mujer en un pueblo aislado, estamos exponiéndole a un genocidio, y fueron 40 personas, entre 30 y 40 personas. Entonces nosotros dijimos, hay que hacer algo, y como veíamos que nadie se pronunciaba, nadie decía nada, ni gente de las ciencias sociales, o sea, parecía que estaba lloviendo y nadie opinaba. Entonces ahí empezamos a hacer varias acciones y empezamos a trabajar, y hicimos una de las primeras cosas que hicimos fue un pronunciamiento, digamos, en contra de esta matanza, y para que las instituciones que están a cargo, en ese tiempo Ministerio de Derechos Humanos, hiciera algo, y porque habían habido varias denuncias de que se estaba preparando una matanza, que llegaron a diferentes ministerios. Llegaron al Ministerio de Ambiente, llegaron a la Brigada de Selva, que es de los militares, llegaron a la policía, al Ministerio del Interior, a todo el mundo. La misión capuchina había alertado de que se estaban armando y de que estaban preparando una incursión para masacrarles, pero no hicieron absolutamente nada, y en la Constitución también dice que cuando uno no hace nada también está provocando, digamos, está siendo cómplice de este genocidio. Entonces ahí presentamos un trabajo ante la CIDH, o sea, un amicus curiae explicando, digamos, toda la historia de estos pueblos que devino en ese momento en esa violencia, porque en ese momento fue una incursión que fue, digamos, promocionada por los mismos grupos madereros para poder acabar con los tagares taromenanes que estaban defendiendo su territorio, y habían lanzado a algunos madereros que estaban robándoles los árboles de cedro, talándoles y haciéndoles tablas para vender.
Entonces, bueno, hicimos ese documento, hemos hecho varios pronunciamientos, luego presentamos también a la Asamblea, presentamos a la Presidencia de la República, a los ministerios, digamos, estas lo que nosotros considerábamos que era una vulneración de derechos y probado, ¿no? Digamos, desde nuestros conocimientos y cruzado también con las leyes. Entonces, hemos hecho algunos documentos. Nosotros tenemos también una página, digamos, de Facebook del colectivo, y ahí sacamos diferentes acciones o artículos, digamos, de lo que se puede dar a conocer a la sociedad nacional sobre la vida de estos pueblos, porque hay muy poca gente que sabe de esto, y entonces, y es como lo que no se ve no se siente, ¿no? Entonces, uno puede estar siendo como cómplice de esto por no conocer. Entonces, lo que queremos es que se visibilice, y es bonito ver cómo del trabajo del 2013 hasta el momento hay mucha más gente, muchos más jóvenes que les importa la vida de estos pueblos. En las diferentes acciones de protesta que se hicieron contra la ampliación, contra esto de intervenir en el Yasuní, en el 1 por 1000, en el gobierno pasado. Entonces hubo muchas manifestaciones en contra, y en esas manifestaciones había muchos chicos y chicas que hablaban y ponían sus carteles a favor del pueblo Tagayari Taromenani. Entonces, y había muchas cosas en las que se decía, o sea, el petróleo a cambio de la vida de estas personas. Entonces, bueno, todas esas acciones, de alguna manera, queremos que nuestros conocimientos no solamente queden en una revista indexada o que sea una publicación, sino que realmente sirvan para proteger la vida, y sobre todo de estos pueblos que son y los aparte que es más muy legítimo las desconocidos. acciones que están tomando, ¿no? Ir a la Corte Constitucional y presentar una acción para evitar que se ponga en ejecución este tipo de decretos. Luego de este paso que acaban de dar, ¿cuál va a ser el siguiente? ¿Van a ir a otras instancias, a otras instituciones, tomando en cuenta que la Corte Constitucional es como el máximo organismo de garantías constitucionales en el país? Sí, o sea, nosotros esperamos y pensamos que realmente este decreto va a ser considerado inconstitucional, y digamos, de ahí se va a frenar esta actividad de instalación de plataformas dentro de la zona de amortiguamiento. Pero si es que no hubiera, digamos, respuesta, entonces ya no queda más que ir a las instancias internacionales. Porque, como usted sabe, cuando un país no responde en las diferentes instancias, nosotros, antes de presentar esta acción de inconstitucionalidad, ya enviamos un documento al presidente de la República, al Ministerio del Ambiente, a la Secretaría de Derechos Humanos, y a otros ministerios que están en relación a este tema, pero no hemos recibido, digamos, una respuesta, ¿no? Entonces, como no hay esa respuesta, entonces ahora recurrimos a la instancia mayor, que es la Corte Constitucional, pero tenemos la confianza de que, como es tan fácil de demostrar que es inconstitucional este decreto, que realmente va a ser así. Muy bien, le agradezco muchísimo, Marisol, por estar aquí en nuestro espacio. Es muy importante que no solamente pensemos en términos productivos, porque definitivamente esta matriz del petróleo no nos ha llevado a ningún lado, y creo que ahora también se está tratando de potenciar el tema de la minería, que es igual un tema extractivista y destructor de la exactamente vida. Y me parece muy fundamental el trabajo que ustedes están realizando, sobre todo porque como antropólogas consideran estas cuestiones que están afuera de la economía, que es justamente el valor de las prácticas sociales, culturales, ancestrales, históricas de estos pueblos no contactados. Así es, porque creemos que también o sea, la vida va más allá de los términos económicos. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto cuesta la vida de un niño Tagayari Taromenani? ¿Cuánto cuesta la vida de una mujer que es Taromenani? O sea, ¿cuánto cuesta la vida de nosotros? ¿Es necesario, digamos, sacrificar 1 o 100 o 200 personas por un supuesto desarrollo que es una promesa que nunca llega? Además de que ya vamos casi más de 40 años de extractivismo de petróleo, y vemos que se sigue comiendo desde los años la selva 60. y se siguen comiendo las culturas que hay ahí. Y digamos, y por lo menos si quedara algo aquí, no queda nada, o sea, todo se llevan las transnacionales, y se hace uno que otro elefante blanco, como las escuelas del milenio que están ahí botadas y que no sirven de nada. O sea, es un desarrollo que no tiene sentido.
Muy bien, estaremos pendientes sobre lo que sigan realizando ustedes y por supuesto sobre las decisiones que se tome desde la Corte Constitucional y desde el Estado. Agradecemos muchísimo la presencia de Marisol Rodríguez, ella es parte del colectivo de antropólogas del Ecuador. Y también agradecemos a Yesenia Tello que ha estado en los controles, muchas gracias. No se olviden de escucharle a las 12 del día con el programa de La Tejida, y nosotros estaremos el día de mañana con el programa de Resonancia Alternativa, y la próxima semana estaremos nuevamente con Son Politicón, en esta ocasión hablando con la profesora Adoración Guamán sobre las reformas laborales y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias.